la presencia de Ana Martich y Darío Nin, ambos como adjuntos con muy buenas explicaciones de sus funciones y de sus misiones. Y a continuación vamos a tener un grupo que, si se fijan, además de tener un promedio de edad bastante interesante, son jóvenes, profesionales todos, nos podemos dar el lujo aquí de presentar, en mi opinión, y aquí lo lamento, los que se me olviden me van a perdonar, pero de los jóvenes abogados de la República Dominicana, que a mí me place escuchar, dos de ellos son Harold Modesto y Eduardo Núñez. Donde quiera que esté, un abrazo, Eduardo. Harold es una eminencia, señores, un joven que en la Z101 hace años participaba en la Gaceta de la Z. Cuando a la Gaceta iban un grupo, no de viejos robles, no, caoba centenaria, a hablar de derecho en todas sus acepciones y dogmas, iba este jovencito y hablaba perfectamente, entendiéndose y justificando sus posiciones. Pero ahí también conocimos a Héctor, que muy joven le vimos también en los micrófonos hacer un trabajo extraordinario, defendiendo sus posturas y con unos conocimientos interesantísimos. Y a Denija ya la hemos tenido incluso en cabina, anteriormente hemos tenido el enorme privilegio pues de entrevistarle y de saber la gran capacidad y la dotación también de preparación y de conocimiento del defensor del pueblo. Por lo tanto, exhibe hoy ese músculo institucional con unos recursos humanos, hay que decirlo, de altísima capacidad. Permítanme adularlos, elogiarlos, porque por lo menos he tenido el privilegio de por muchos años conocerle. Buenos días y bienvenidos a todos. ¿Cuándo volvemos para la Z, Harold? Bueno, cuando usted disponga. Me gustó la respuesta. Está Claro. bien. Bueno, sintiéndonos como en casa por los vínculos con la emisora y haciendo este trabajo institucional que tanto representa para la ciudadanía y para nosotros los dominicanos, que es lo que realizamos desde la Secretaría General del Defensor del Pueblo, que es el brazo operativo de las cuestiones que tienen que ver con la tutela de derechos en el defensor. En el caso de Denise Artling, está con nosotros en su condición de encargada de atención al ciudadano, al defensor del pueblo. Muy buenos días, Denise. Buenos días a todos ustedes y a los que nos escuchan. Un placer tenerles en casa. El placer es para nosotros. Héctor es encargado de investigación de la Secretaría General, a quien damos también los buenos días. Ustedes por estar en nuestra casa, la sede del Defensor del Pueblo. Bueno, muchachos, vamos a sacar el jugo a esta gente de inmediato, Susana. Qué lío. Una pregunta. Bueno, voy con Harold. Harold, sin duda el trabajo más luminoso de Defensor del Pueblo, aparte de la mediación y de la gestión que ha hecho, en muchísimos casos ha intervenido que inclusive no, por la naturaleza mismo no han podido publicitarse, o el trabajo fundamental ha sido de él, pero el anuncio ha sido de otros órganos o instancias. Pero sin duda está la Defensoría y la salvaguarda a derechos fundamentales. Ustedes han estado haciendo diagnóstico de violación de derechos en sectores muy específicos como es la salud, el penitenciario. Pero ya como derecho, ¿cuál ha sido para ti el derecho que la gente ha sentido que se le ha conculcado más, que han generado denuncias que tú entiendes que han podido ustedes resolver de manera satisfactoria? Muy bien. Tú sabes que yo también puedo darte toda esa bacela de José Luis, no da el tiempo, pero gracias. reconozco tu capacidad y lo idóneo que ha sido colocarte en esta posición aquí. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, la Secretaría General tiene 4 departamentos que están representados. Por una parte aquí, bueno, ya en el círculo de espera, hay otra parte también que es la dimensión del litigio estratégico, encabezada por don Roberto Quirós. Y fíjese, Susana, que nosotros lanzamos un informe nacional de derechos humanos que fue la punta de lanza para hacer el congreso que exitosamente realizamos hace muy poco tiempo. Y en ese informe se planteaba que el derecho a la salud era el que más, para los dominicanos, el que más se vulneraba en la República Dominicana. Nosotros, en la cabeza de los casos de violación de derechos fundamentales, en el Defensor del Pueblo tenemos los de función pública. Y uno se preguntará, ¿cuál es la relación entre los casos de función pública y esa violación al derecho a la salud? Bueno, cuando uno observa el sistema de prestación de servicios de salud, se da cuenta de que desde la entrada se producen vulneraciones a derechos fundamentales. Entonces, si tenemos casos importantes que se producen, donde se producen violaciones en centros de salud, hay una correspondencia con el tema del informe. Un segundo caso, una segunda nomenclatura, son los que tienen que ver con la administración o derecho administrativo. Ahí está
el tema de la falta de respuesta, que es el pan nuestro de cada día, los asuntos de violación del estatuto de carrera, entre otras cosas. Luego siguen las cuestiones relacionadas con la seguridad social, esencialmente las pensiones, que también guarda relación con el informe del Defensor del Pueblo. Y finalmente, dentro de esos 4 está la dimensión penitenciaria, que usted la mencionaba. Hay una serie de sucesos que acontecen en los recintos penitenciarios que son evidentes y graves violaciones de derechos fundamentales. Y en un quinto lugar está la relación del ciudadano con el policía. Es la cuestión de que el policía como servidor público en la dimensión represiva tiende de vez en cuando, muy a menudo, a excederse en el uso de la fuerza o en el trato con los ciudadanos. Y ahí están los casos que esencialmente llegan de conformidad con el informe de rendición de cuentas del año pasado. Ya en este año las cosas han cambiado un poco, porque esencialmente hemos tenido un enfoque en un tema que es la punta de lanza nuestra de este año, que es el tema de la discapacidad. Y hay unos ejercicios de verificación que indican que van a ser las mayores verificaciones las que vamos a hacer en esas materias. Y es importante decir, muy importante, resaltar que para esta fecha, el año pasado teníamos algunos 400 casos. Y concluimos el año pasado con 1.115 casos. Ya nosotros a la fecha tenemos 1.040 casos. Eso quiere decir que la labor, sobre todo con el apoyo de los medios de comunicación que entienden que el Defensor del Pueblo es una institución que puede contribuir suficientemente y dignamente a la sociedad dominicana, ha sido determinante para que la gente entienda, en primer lugar, cuáles son sus derechos y cuáles son las instituciones, dentro de ellas el Defensor del Pueblo, que puede ayudarlos a tutelar y restituir cuestiones de derechos que han sido lesionadas. El tema de la justicia es uno de los temas donde la gente más se queja, pero muchas veces como no lo vemos ligados al sector gubernamental, muchas veces los relegamos un poco. Las denuncias que le llegan a ustedes del sector justicia, la denegación de esa justicia, la tardanza de esa justicia, ¿cómo la manejan y cuáles son los resultados? Hay 2 dimensiones muy especiales en las que el Defensor del Pueblo trabaja con el sistema judicial. La primera, la más relevante y la que se está dando más frecuentemente, es el tema de que de vez en cuando hay una persona que se encuentra cumpliendo condena o ya la cumplió, y que hay un trámite que no es estrictamente de naturaleza judicial. Es un trámite como una certificación que detiene todo el proceso, de un recurso. Tenemos casos muy recientes que están en esa condición. Entonces hay un diálogo del defensor en esa dimensión penitenciaria con el juez de ejecución de la pena y con otros órganos del sistema. Hay otras cuestiones de atención que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del traslado de un recluso oportunamente para que se sustancie una audiencia necesaria para que se determine cuál va a ser el curso de las cosas. También el Defensor del Pueblo interviene en esos aspectos. Y hay otra cuestión que se marca en el servicio de orientación que realizamos, y es permitir o contribuir con que servicios que ofrece el Ministerio Público se conozcan. Por ejemplo, el servicio de representación legal de los derechos de las víctimas. Ustedes conocen a la defensa pública. Y bueno, todo el mundo conoce a la defensa porque tiene más del 80% de los casos del sistema. Y que de hecho muchas veces la confunden defensor con la defensoría pública. Pero pocas personas saben que el Ministerio Público brinda un servicio de asistencia legal gratuita a las víctimas. Y muy efectivo. Y cuando llega el caso, nosotros pudiésemos remitirnos, mire, vaya ya al Ministerio Público para que le informe. Lo que hacemos es todo lo contrario, con una comunicación formal, nos entramos en contacto con la persona, si es necesario lo llevamos a la institución y ya disminuimos un poco la victimización secundaria que se produce cuando la víctima no sabe a dónde ir, cuando ya ha sido lesionada por un ilícito penal. Esos son esencialmente los temas que estamos trabajando con el sistema de justicia. Y a propósito de una mujer aquí, Denise, en el caso de las mujeres, ¿cómo se manejan las quejas que le llegan a ustedes y qué tantas llegan? Sí, con relación a las damas, al igual que los caballeros, el trato evidentemente, por ser este tipo de institución, es igualitario. Yo podría decir que con relación a el número de casos que Harold refirió del año pasado, 1.115, fue casi igualitario la presentación de mujeres y hombres. Las mujeres, evidentemente, por algunos temas propios de su naturaleza, pueden ser en algunos momentos sectores vulnerables, y en esos casos que se evidencia, como también sería, por ejemplo, un adulto mayor, entonces nosotros, incluso si no somos competentes para resolver el tema del que se trate, registramos una orientación para encauzar el movimiento que debe hacer esa persona, sea en el sistema de justicia o en la institución que corresponda. De manera que el Defensor del Pueblo, a la mujer, como también un caso que tenga que ver con niños, adulto mayor, le da un acompañamiento más allá de la competencia institucional, como un compromiso que tiene la institución con ese tipo de sectores vulnerables.
Isis. De este defensor del pueblo como institución que más me interesan y que más le damos seguimiento son las denuncias. Ayer hicimos el ejercicio de visualizar las denuncias, las quejas y los casos atendidos, que de hecho ustedes tienen en esa rendición de cuentas un slider muy bien presentado, muy bien hecho, gráfico, con datos importantes. Algunas observaciones que sí que señalarle, ya lo haré privado al compañero Juan Reyes, pero allí se mencionaban que en el 2023 atendieron 9,000 y tantos de personas. De esas, 1,106 fueron de reclamaciones y casos de seguimiento y le dieron entonces respuestas, dicen, a 1,007 casos. También hablan de las reclamaciones, 500 reclamaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y qué casos de esos 1,000 y pico que ustedes pudieron resolver fueron los más preponderantes? Me gustaría decir parte. algo y que mi compañera Denise entonces Claro. aborde otra cuestión. Nosotros tenemos distintos casos. Los casos oficiosos, nos enteramos y actuamos, para utilizar palabras muy simples. Las reclamaciones que presenta el ciudadano como reclamante, las solicitudes de orientación para el ejercicio de los derechos fundamentales, las quejas y las mediaciones. Esos son los 5 casos del defensor. Okay. Ahora, los casos y las asistencias son distintas. Okay. Entonces, nosotros, como la cuestión del defensor, tal como lo decía el titular al principio, son los derechos fundamentales conculcados por la administración pública, hay un ejercicio de depuración, de análisis para saber si quien ha violado los derechos fundamentales es la administración, o si es un prestador de servicios públicos, o si es un particular, solo en los casos de derechos colectivos e intereses difusos. Entonces, aparte de esos casos, que es lo que se deriva del ejercicio analítico del defensor, lo admitido, entonces hay un ejercicio de asistencia constante, que es ese que se eleva a las 9,000 y tantas. Entonces, me gustaría que mi compañera Denise abundara en ese aspecto. Sí, para hacer una diferencia y que se pueda entender lo que está establecido en el informe, la cifra de los 9,000 y tantos son las asistencias recibidas. Correcto, eso quiere decir que nosotros recibimos 9,000 quejas, denuncias de diversos casos. Ahora bien, estos no necesariamente se enmarcan en la competencia del defensor del pueblo. Eventualmente algunos derivamos, otros ingresaron, fueron registrados, dependiendo el tipo que se trate, reclamaciones, orientaciones, quejas, y también sumamos los oficiosos, que es esa atribución que tiene el defensor del pueblo de registrar un caso sin que alguien venga a presentarlo, por cualquiera de las vías que tenemos disponibles para ello. Entonces, finalmente, los 9,000 responden a asistencia, los 1,115 los casos que ingresaron, y el número, es importante aclarar que habla de 74 casos resueltos. Exacto, eso se refiere a los casos en los que nosotros concluimos ese año, que no necesariamente pertenecen al mismo año, porque recuerden que podemos registrar desde enero a diciembre. Un caso que, por ejemplo, se registre en diciembre puede ser concluido al año siguiente y va para las cifras de cierre del siguiente año. O sea que esos son del diverso mundo de casos que tenemos los que se resolvieron. Y si José Luis me permite, 543 reclamaciones recibidas. La diferencia entonces entre reclamaciones y casos. Sí, la reclamación es un tipo de caso, son 5 tipos. Cuando hablamos de reclamaciones es cuando tenemos la evidencia de esa falta de la administración pura y simple en la que nosotros accionamos. Orientación ya es un tipo de caso en donde nosotros entendemos que hay que darle una asistencia al ciudadano para referirlo a una institución o acompañarlo, precisamente como decía ahorita, por algún tipo de condición de vulnerabilidad. Tenemos las quejas, que es cuando el ciudadano evidencia que ha sido parte de un proceso frente a la administración, pero el procedimiento no ha sido el correcto. Entonces ahí se da un instrumento de recordatorio de deberes legales, que mi compañero Héctor pudiera ampliar sobre ese. Finalmente, casos oficiosos, que son los que registramos sin la presencia de un ciudadano, y la mediación, que también puede ser requerida por el ciudadano o intervención del defensor. Julieta Tejada. Gracias. Harold, tengo una pregunta que, si bien es cierto, tiene mucho que ver con las funciones de Darío Nin, pero que por asuntos de tiempo no pude hacer. Ese programa del defensor itinerante, ¿es un programa puntual que tiene fecha para perimir o se va a quedar en el tiempo? Y hago la pregunta porque me llega ahora a pensar que si se está
adquiriendo, si hay una demanda en el interior del país de oficinas del Defensor del Pueblo. Y si este programa viene un poco a quizás a paliar un poco esa demanda en función de que todavía no están habilitadas. Me gustaría saber un poco sobre eso. Muy bien. Los programas del Defensor del Pueblo, esencialmente los que están vinculados a realizar acciones concretas de tutela de derechos fundamentales, son de carácter permanente. Entonces, tal como conversábamos acerca del tema de las asistencias, aunque la tecnología ha sido la apuesta porque cualquier persona con su dispositivo móvil puede escribirnos y ya empieza el contacto para descifrar si hay un caso, nosotros sabemos que también necesitamos ir a descifrar otras situaciones en el terreno, pero la expansión del defensor tendrá un costo, por razones muy obvias. Entonces, ¿qué se ha hecho en la gestión? En este tiempo, en correspondencia con lo que va diciendo el acceso a la información que nos dan los ciudadanos a través de la tecnología, comenzamos a movernos estratégicamente en espacios territoriales para profundizar en la cuestión. Entonces, el defensor itinerante tiene en gran medida esa finalidad. Se mueve en la misma dimensión en la que vamos recibiendo alertas de situaciones concretas de violación de derechos fundamentales, y el responsable de la iniciativa, que es el doctor Darío Nin, divide sus esfuerzos en dos ámbitos, tanto en construcción de ciudadanía, con las charlas, conferencias, la educación que se trabaja ahí, como el ejercicio concreto del rol del segundo adjunto, de los adjuntos, que es verificar si la administración ha violado o no algún derecho fundamental. Entonces, ese programa en particular tiene ese carácter permanente y es, entre los esfuerzos que estamos haciendo, uno de los que nos va a permitir obtener la información necesaria para decidir estratégicamente dónde debe el defensor ampliar territorialmente y no tomar la decisión pensando de que evidentemente la expansión territorial del defensor es una expansión de concreto, no es una expansión de servicios. Y para eso tenemos que tomar decisiones adecuadas para saber, para garantizar que los ciudadanos se acerquen y reciben una asistencia adecuada de parte del defensor. Bueno, todas esas estadísticas de los casos recibidos, los casos tratados, los casos diligenciados, tienen un resultado. Yo supongo que tienen alguna dificultad también ante las instituciones que ustedes tienen que tramitar los casos. Me imagino también que son las instituciones estatales, que ustedes no lo hacen con instituciones privadas, ¿no? Sino con instituciones del Estado. Las dificultades enfrentadas con esto y cuáles son los resultados ante todas estas estadísticas. Tienen estadísticas de nosotros nos han llegado tantos casos y hemos resuelto tantos. ¿Tienen eso? Claro que sí, claro que sí. Está el indicador de la resolución de los casos o la conclusión de los casos que ya bien se había ya vislumbrado que por una decisión de la gestión tiene que estar siempre compitiendo con los registros. Una cuestión de eficiencia del servicio. Nosotros nos enfocamos en que así como registramos casos, así le damos solución. Pero hay algunos casos icónicos, y ahí me gustaría que Héctor Peña abundara con respecto a algunos, y que también abordara un poco el tema de las inspecciones, porque ahí hay una correlación directa con la cuestión de esos casos icónicos del defensor. Siempre puede existir alguna dificultad para ejercer la labor del defensor del pueblo. No obstante, la ley 1901 establece ciertos controles, ciertas herramientas para que nosotros tengamos las vías de poder ayudar a los ciudadanos y evitar esas vulneraciones de derechos. En ese sentido, si bien se han presentado dificultades, creo que la institución ha madurado lo suficiente para que la administración entienda la figura del defensor del pueblo. Un ejemplo puntual, y tomando la palabra del secretario, ustedes recordarán que el año pasado se dio un hecho que quizás llamó mucho la atención pública sobre unos fetos que lamentablemente aparecieron en el cementerio. Exacto. Entonces, correcto. Y que producto de eso, la primera información que corrió es que esos fetos habían sido atendidos en un hospital público. Producto de eso, y conforme a la ley 1901, el segundo suplente, doctor Darío Nin, junto con el equipo del Departamento de Investigación, procedió a hacer la inspección del lugar. Primero visitó el cementerio para confirmar ciertamente lo que se estaba diciendo. Ojo, tengamos en cuenta que eso fue un lunes en la mañana, y el lunes a las 10 de la mañana ya el equipo del Defensor del Pueblo estaba presente en el cementerio, y cuando se confirmó cuál era el hospital que había brindado el servicio a esos neonatos, inmediatamente fuimos al hospital. Como ustedes entenderán, ahí hubo una labor penal importante,
que de derecho penal porque se estaba investigando cómo llegan esos fetos a esas circunstancias. Entonces, inmediatamente el equipo del defensor junto con el segundo adjunto fue al cementerio y fue al hospital. Simplemente en el hospital, por la misma situación que había sucedido, por la falta de información, lamentablemente al equipo del defensor del pueblo no se le recibió a tiempo. Eso, conforme a la ley 1901, tiene sus consecuencias porque se puede entender que se está obstruyendo la labor del defensor del pueblo. Ahí vienen entonces esos obstáculos que quizás para las personas quisieran decir, bueno, te pusieron una puerta y no te permitieron, pero no, la ley ahí tiene su respuesta y ahí se da el primer caso donde formalmente el defensor del pueblo hace la citación de un funcionario público conforme a los procedimientos internos que tenemos. La directora de ese hospital fue citada y acudió al otro día a la sede del defensor del pueblo y dio toda la información que se necesitaba para saber cómo se dio ese proceso de, lamentablemente, un feto que se le entrega a una funeraria y que esa funeraria tiene que hacer el procedimiento correspondiente. Entonces, es importante destacar que la ley 1901 le da la potestad al defensor del pueblo de hacer esas inspecciones. Y por eso, desde que inició la gestión del defensor del pueblo y su equipo, procedimos a desarrollar un protocolo de inspecciones y procedimos a verificar dónde se estaban dando esas vulneraciones. Al principio la señora Diulca establecía el punto de las mujeres y tomando en cuenta también la palabra del secretario con respecto al sistema penitenciario, son muchas las internas que ya sean del nuevo modelo o del modelo anterior que reclaman ciertas vulneraciones de derecho. E igual, la primera adjunta, junto con el equipo de investigación, también realizó la inspección del lugar con respecto a la joven que estaba en el CCR de Najayo, que tenía un cáncer avanzado y que lamentablemente no obtenía la garantía del derecho a la salud en el momento propicio. Correcto. El defensor del pueblo participó junto con el equipo de litigio estratégico para lograr eso y se adhirió a las conclusiones que había realizado la defensa pública y le dio una buena orientación también al abogado privado de la interna para lograr la libertad. Pero a nosotros nos preocupa mucho cómo se da esa relación de la salud de los internos y en qué momento eso se puede garantizar. Porque son casos que han llegado de una forma muy natural, con personas y familiares que dicen, mira, nosotros necesitamos que se le garantice el derecho a la salud a nuestros internos y por eso en esos casos particulares nuestra capacidad de respuesta realmente ha sido muy rápida. Excelente explicación, Héctor. Un muchacho muy educado, mira cómo dijo señora Diulca. Sí. Señora Diulca. Mire, se lo merece. Dos cosas rápidas que no podían quedarse. Denise, lo que no se mide no sabemos si mejora, si se estanca, si retrocede. Y una parte importante de tu trabajo, esa medición de tiempos de respuesta, cómo se trabaja el aspecto de la eficiencia en el día a día, ¿eso merece el tema de capacitación aparte o en el tema del trabajo diario, ya sea a través de ítems, a través de los propios análisis que generan los usuarios, algo que está muy de moda ahora en el servicio al cliente en el mundo, tanto público como privado? Y segundo, tanto para Harold como para Héctor, el tema, yo sé que es un poco complejo, pero el tema policial y el tema relacionado a familias de ciudadanos que en conflicto o no con la ley, o de un intercambio de disparos, o de un arresto mal ejecutado muchas veces, ¿qué rol le ha tocado jugar en algún momento el defensor del pueblo con respecto al reclamo de la aplicación del trabajo policial? Arrancamos contigo, Denise. Bien, con relación a los tiempos de respuesta y servicio que asistimos en el defensor